Confirma tu cuenta para solicitar una revisión. Este es el error que nos está dando dolor de cabeza. Y dice, ve a Instagram y confirma que eres tú antes de solicitar una revisión. Y todos nos preguntamos específicamente qué quiere decir este error, por qué nos da este error y cómo lo podemos resolver. Bueno, hoy en este video tutorial te voy a dar las indicaciones de qué puedes hacer para solucionarlo, así que por favor no te lo pierdas. Mi nombre es Diana Martínez, soy creadora digital, community manager y puedes encontrarme en todas las redes sociales como Mamá Hacker. Déjame comentarte que siempre estoy subiendo contenido que tiene que ver con Instagram más que nada, Facebook en muchos casos y también los casos de WhatsApp cuando han sido inhabilitados, suspendidos e incluso hasta hackeados. Así que quieres conocer un poco más sobre estos tópicos, por favor no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales y aquí en el canal de YouTube tenemos una gran diversidad de video y contenido que te puede servir para solucionar tus problemas. Sin más preámbulo, déjame decirte que existe este error persistente en los formularios y quiero explicarte brevemente por qué te aparece. Y es que en la última actualización, la última de la última, estamos en abril 2024, Instagram está creando una protección, una forma como para que sea ineludible el hecho de que tu cuenta de Instagram sea suspendida. En el momento que ya te está llegando una notificación de suspensión cuando tratas de iniciar sesión, te saca desde tu cuenta, ya no puedes ingresar. Eso significa que tu cuenta está entrando en un proceso de revisión. Ya lo he explicado antes, pero para los que son usuarios nuevos en el canal necesitan entender un poco más de esto. Ahora, ¿qué quiere decir que mi cuenta está en revisión? De que has infringido las normas. Muchos de los casos no reciben un correo electrónico y actualmente, abril 2024, es vital que recibas un correo electrónico más o menos como estos que te voy a dejar aquí. Ponle un poco de pausa para que los puedas leer un poco más. Y básicamente es importante porque te dice de que adopta las medidas de seguridad para que tu cuenta no sea suspendida, para que puedas solicitar una revisión, etc. Y te da en muchas ocasiones un tiempo de vida para solicitar esta revisión que es de hasta 180 días. Ok. Cuando han pasado estos 180 días, muchas de las personas empiezan a preocuparse porque dicen, ok, ya pasó mi tiempo de solicitud, el objetivo de esto es que después de la suspensión procese a inhabilitarse. Cuando ya está inhabilitada tienes después 60 días para que simplemente el usuario se elimine. Y eso era lo lógico que nosotros conocíamos dentro del proceso de apelación. Hasta que encontramos una solución totalmente nueva, que lo voy a dejar en otro tutorial, que lo voy a hacer subir más tarde. En este momento nos vamos a filtrar y nos vamos a encasillar en la solución de estos errores en los formularios, que la verdad es muy molesto, y las personas se preocupan. Entonces, para enviar el formulario vas a tener esta opción y quiero que la analices, la pienses y por favor ten en claro lo siguiente. Si tú puedes enviar el formulario a pesar de este error, cuando tengas la solución al final de mi video y puedas ver qué es lo que tienes que hacer, entonces lo único que te voy a decir, el 50% de los casos, por no decirte el 60-70%, cuando envían el formulario al fin, después de, al cabo de una hora, máximo 24 horas, su cuenta o reciben un correo indicando de que ha sido una equivocación y la cuenta se habilita, o simplemente se activa. Ahora, cada vez que ustedes tratan de iniciar sesión, en lugar de hacer algo bueno, perjudican su cuenta. Si cambian la contraseña de su cuenta, estando suspendida o inhabilitada, perjudican su cuenta. No lo hagan. Traten de buscarse desde otras cuentas para ver si ya les aparece su perfil y esa sería una constancia de que ya se solucionó. Así que, si es así, aleluya, bienvenido sea, podemos seguir adelante. Caso contrario, tendríamos que buscar otras medidas. Existen otros formularios aquí dentro de mi canal de YouTube que están dentro de la versión pagada, donde pueden intentarlo, pueden enviar esos formularios, seguir ese proceso para que pueda ser revisado su caso por un asesor de MetaSupport. La segunda opción es tratar de hablar con un asesor de MetaSupport. Ese tutorial también está aquí en mi canal de YouTube para que ustedes
lo puedan verificar, se preocupen y digan, ok, necesito enviar un formulario, entonces en ese formulario, a lo mejor dicho, abrir una sesión para que un asesor los revise y ellos en la mayoría de los casos reconocen que se ha tratado de una equivocación y restablecen su cuenta. En muchas ocasiones solo la restablecen y en otras simplemente les envían un correo y en otras les dicen que no se puede. El objetivo de esto actualmente es la insistencia. Hay muchos casos que dicen, pero es mi primera vez. Hay personas que su primera vez han pasado 9 meses y ese es de nuevo el tópico del día de hoy, 9 meses, pero no todo está perdido, simplemente tienen que ser persistentes, insistir hasta conseguir y conquistar. En este caso, Instagram. Ok, hackerniano, en este ejemplo sí vamos a ver el error de confirma tu identidad para solicitar una revisión. Así que tenemos una vez más para que puedan ver en la parte superior los links de cada uno de los formularios que estamos enviando para hacer las pruebas y puedan corroborar de que efectivamente este caso da este error. Es un cliente de México y dice, confirma tu cuenta para solicitar una revisión. Ve a Instagram y confirma que eres tú antes de solicitar una revisión. Damos a aceptar y luego simplemente procedemos a aprobar otro formulario que el link nuevamente lo menciono, se encuentra en la parte superior aquí para que lo puedan ver en la página web y al momento de enviarlo de nuevo encuentro el error de confirma tu cuenta para solicitar una revisión. La solución se encuentra en este tercer formulario que es el que les estoy dejando acá, que dice se desactivó mi cuenta de Instagram. Si crees que tu cuenta se desactivó por error, proporciona la siguiente información para que podamos investigarlo. Al momento de poner todos los datos, mismo usuario, misma información y el por qué creo que debería reactivar la cuenta de Instagram, al momento de enviarlo, este sí se envía sin error. Todos estos videos nacen de la investigación. Toda esta información es totalmente verificada porque es a través de casos de cuentas que ya he recuperado que puedo hacer estos tutoriales para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Así que son casos 100% verificados. No necesariamente le funciona a todos, pero de los que ya he podido comprobar ha sido una solución. No te desmotives, sigue adelante. Apóyame por favor con un like, déjame tu comentario con todas tus dudas. Aquí está mi correo electrónico. Si deseas apoyarme económicamente para seguir creciendo, seguir estudiando, seguir investigando, te lo agradeceré. Y toda mi información está aquí en la descripción del video para que me puedas apoyar de la manera que tú gustes, como tú prefieras. Mi nombre es Diana Martínez. Nos vemos en un siguiente video. Ha sido un placer, hackernianos. Bye.